Muy bienvenida en nuestra live internacional. Hoy sobre un tema fantástico que es el drenaje linfático manual en linfedemas, que es un tema que no solamente es utilizado en linfedema, el drenaje linfático manual, pero también en otras circunstancias, otras patologías. Entonces vamos a comprender todo lo que se pasa por drenaje linfático manual. Muy bien, Graciela, muy bienvenida. Puede hablar Gracias. dónde estás hablando, porque estamos mirando una paisaje muy linda. ¿Dónde Bueno. estás? Buenas noches, gracias por la invitación acá desde Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires. El paisaje que ven atrás es Sevilla, del último Congreso Mundial de Linfología en Barcelona. Y bueno, me encantó la foto para ponerla de fondo. Amerita con un tema como el drenaje linfático. Gracias por la invitación. Lindo hablar siempre de drenaje, que es un tema que a mí me gusta mucho. Sí, Y un tema, vamos a ver qué es lo que podemos sacar en conclusión. A mí me gustaría que si la gente te hace preguntas, vos seas la intermediaria entre la parte de las preguntas o si alguien no entiende. Voy a tratar de hablar divagar para que la gente comprenda. Sí, tenemos muchas personas de Argentina, de Brasil, de todo, que están mirando. Ah, qué Entonces, bueno. sí, muchas Yo no, personas. bueno, yo no tengo dónde mirar quién está, así que para mí es una sorpresa. Una cosa buena porque tenemos casi una clase acá, ¿sí? Porque tenemos Sí. diapositivas con imágenes muy lindas que, Graciela, estás, con mucho gusto, estás para todos Sí, mostrando todo eso. con mucho cariño siempre mostrando lo que tiene que ver con el drenaje. ¿Por Sí, qué se te ocurrió el tema del drenaje, Ani? porque es una técnica que en Brasil utilizamos mucho y Sí, no solamente en postoperatorio, que utilizo siempre en mis pacientes, pero también en otras patologías. Y es una técnica que en una sesión miro muchos resultados, cuando estoy mira, haciendo muy bien la técnica. qué Entonces, por bueno. eso, porque es encantante, es muy bella la técnica, porque tiene resultado en solamente un día, en pocos minutos, como vamos a hablar, Graciela, Sí, tenemos los sí, resultados. Entonces, es sí, sí, fantástico, sí, no sí. necesito de crema, no necesito de nada más que solamente mis manos. Entonces, por eso. Exactamente. De eso tenemos que recuperar, ¿no? Un poco también del trabajo manual y Sí, recuperar algunos elementos básicos de fisioterapia. A veces se consigue buenos resultados con un poco de buena capacitación en las manos para trabajar con las manos y de la fisioterapia bien utilizada. muy bien. Bueno, Entonces, vamos a empezar. a ver, vamos, Presentación. ¿quieres que empieces con la presentación? ¿Te parece bien? Para que hablemos un cachito de qué es el drenaje y de qué hablamos cuando Sí, hablamos del todo, drenaje. todo, muy bien. Bueno, te voy a compartir la pantalla Sí. y vamos a hablar, y mientras hablamos vamos a mostrar algunas imágenes que nos van a orientar un poco para la charla. Está lindo. Bueno, primero gracias por la invitación. Muy linda es la foto de las dos. Estamos belas. Estamos súper, sí, sí. Bueno, cuando hablamos de drenaje linfático manual, tenemos que hablar siempre de qué son las terapias manuales. Acá en nuestro país hay un grupo que se llama Grupo de Terapias Manuales, donde lo que se agrupó fueron todas las terapias manuales y ejercicios terapéuticos que se utilizan para trabajar con los diferentes tejidos y con los fluidos, y que no están dentro de la formación curricular del kinesiólogo. Y todos están conformados por trabajos científicos y por evidencias clínicas. Viste que a veces hay cosas que funcionan y en la clínica dan resultado, y hay otras que además se pueden demostrar científicamente. Dentro de lo que son terapias manuales, además del drenaje linfático manual, hay otras técnicas como que ahora se están usando mucho más, por suerte, se está abriendo mucho más el campo de fisioterapeuta. Entonces tenemos la inducción miofacial, la parte de osteopatía, cráneo-sacra, Rolfing, Pol, eutonía. Hay un montón de pilates en la parte de terapéutica. Hay muchas técnicas que se incluyen dentro de lo que es terapias manuales. ¿Dónde está el drenaje linfático manual? Ahora, ¿para qué usamos el drenaje linfático manual? ¿Cuál sería el objetivo por el cual uno hace un drenaje linfático manual? Por un lado es porque uno quiere trabajar con las manos para
mejorar el ritmo del sistema linfático, el fluido del sistema linfático. Y por el otro lado, al mejorar eso, se aumenta la reabsorción a nivel de los tejidos. Esto va a traer la acción del drenaje linfático, que es lo más importante. Acción antiedematizante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un edema por alguna trastorno a nivel venoso linfático, la terapia manual por excelencia va a ser el drenaje linfático manual. Porque lo que va a hacer es tender a mantener el equilibrio hemodinámico en la microcirculación. Entonces la acción del drenaje va a ser básicamente antiedematizante. Después, por el contacto de la mano y por la técnica en sí, va a tener una acción analgésica relajante, entre otras, por el que se estimulan los nociceptores a nivel de la piel. Quiere decir que frente a cualquier situación en la que tengo un paciente, puede ser postquirúrgico, puede ser por un trauma, puede ser por una lesión linfática o por un trastorno venoso, ante un edema, uso la terapia manual del drenaje linfático manual. No sé si me querés preguntar algo más. No, por enquanto estás muy, muy breve. Bueno, vos me vas preguntando y si alguien hace una pregunta. Entonces, ¿en qué consiste el drenaje linfático manual? Si es una terapia manual, es el contacto de la mano sobre la piel del paciente. De cualquier manera, no. El contacto tiene que ser con una presión determinada, se hace una leve tracción sobre la piel, todas las maniobras tienen que tener la misma presión, es decir, que yo no voy a hacer más fuerza en un lado y menos fuerza en el otro. Mi trabajo manual tiene que tener una presión pareja todo el tiempo, y la dirección o hacia dónde me voy a dirigir siempre está basada en la anatomía vascular linfática. Por eso el fisioterapeuta que se dedica a hacer drenaje linfático manual tiene que tener una base anatómica de la anatomía y la fisiología del sistema linfático siempre. Tiene que saber cómo funciona, dónde están los vasos, cómo se componen, para poder saber cómo hacer el drenaje linfático manual. Para eso lo que tenemos que saber... Podemos hacer algunas preguntas que algunas personas me encaminaron. Entonces, podemos decir que no es una masaje de drenaje linfático, ¿sí? Ah, qué pregunta. Si es un masaje de drenaje linfático. Que no utilizo crema, que no es necesario un estímulo fuerte, ¿sí? Claro, en realidad, si, no usamos la palabra masaje linfático porque se contradice el masaje con el drenaje linfático. Si nosotros hablamos de masaje, estamos hablando, como dice la palabra, de amasar algo, de trabajar algo, en el cual yo para hacer un masaje puedo elegir diferentes presiones para trabajar. Segundo, siempre que hago un masaje, generalmente lo que consigo es una hiperemia, un aumento de la circulación en los tejidos. Ese aumento de la circulación en ese tejido va a ser un cambio de estado del tejido. Entonces yo puedo decir que hago un masaje descontracturante, que hago un masaje relajante, que hago un masaje, no sé, reductor, que hago un masaje antiestrés. En cambio, en el drenaje, yo tengo que basarme en la anatomía y la fisiología del sistema linfático. Entonces la presión es pareja, tengo una dirección marcada, tengo que saber cómo se ve en la imagen, dónde están los colectores linfáticos o los vasos linfáticos superficiales. Porque como la maniobra es una terapia manual, es el contacto de la mano sobre la piel del paciente. El sistema linfático superficial, que es donde vamos a trabajar con las manos, se encuentra en la piel, en el nivel de la dermis y la hipodermis. Quiere decir que yo no puedo hacer una presión fuerte, como por ejemplo una compresión isquémica, porque colapso los vasos. Y en cambio en el masaje yo puedo, depende cuál sea el objetivo, jugar con diferentes presiones. En cambio en el drenaje linfático manual no se puede. Entonces por eso no usamos la palabra masaje, sino sería como contradictorio, ¿no? Masaje se asocia a un cambio de estado de un tejido, generalmente lo que uno consigue es una hiperemia, hace diferentes presiones, diferentes maniobras, puede trabajar. Cuando uno hace masaje, ¿vos te acordás las técnicas de masaje? ¿Los nombres, Ani? Sí. ¿Te acordás? ¿Alguna? ¿Cómo no estaba prestando atención en las preguntas acá? Puede hablar. No, que te decía, si te acordás, ¿cuáles son alguna maniobra de masaje, por ejemplo? Amasamiento acá. Amasamiento, claro.
Fricción, compresión Sí, isquémica, sí, petrisage, sí, son ¿no? Pláneme fuertes. para acá. Generalmente Claro, son fuertes. claro. En cambio nosotros en el drenaje linfático no tenemos esa clasificación. El drenaje linfático es drenaje linfático. ¿Ah? No sé ¿y me querés hacer alguna pregunta? No, podemos hablar también que el drenaje linfático manual, cuando estás correcto, también no estás a nivel de sistema linfático más profundo, ¿sí? Con solamente mi manos, con una técnica más suave, una técnica más tranquila, también, ¿sí? Vos me estás preguntando si trabajamos a nivel profundo. Sí, Nosotros trabajamos con las manos a nivel superficial, muy pero bien. cuando vos necesitas trabajar con el nivel profundo ya tenés que asociar trabajo muscular, trabajo de ejercicios específicos y prendas de compresión, lo que se llama terapia de compresión, que es lo que vamos a ver ahora en el tema del linfedema. O sea que con la mano, la acción de la terapia manual, no trabajo directamente sobre el sistema profundo, sino trabajo sobre el sistema superficial. Perfecto. ¿Ahí quedó claro? Claro, muy claro. Claro. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que vamos a trabajar tiene que ver con el edema. La elección frente a un edema, ¿qué es un edema? El edema es una hinchazón de un sector del cuerpo con respecto al otro, por una alteración de la circulación linfática. ¿Cuál es la característica de esa hinchazón o de ese edema? Que ese líquido que está en ese lugar tiene la presencia de lo que llaman proteínas de alto peso molecular, o sea, proteínas de alto tamaño, de gran tamaño, que como no se pueden ir en el espacio intersticial por el sistema venoso, el capilar inicial, que es la primera unidad del sistema vascular linfático, es la que se va a encargar de tomarlo, sacarlo del espacio intersticial y convertir lo que se llama después en linfa. Por lo tanto, el sistema linfático actúa como una válvula de seguridad para mantener el equilibrio hemodinámico. Si yo tengo un edema, quiere decir que ese equilibrio se alteró. Y cuando hablamos específicamente del linfedema es que el sistema que se alteró es el sistema el sistema linfático. Nosotros recordemos que el sistema de retorno de nuestro cuerpo está formado por vasos venosos y vasos linfáticos. Y hablamos entonces de edemas. ¿Cuáles son los edemas que yo voy a trabajar? Si es por una alteración linfática, por ejemplo, puede ser un linfedema. Puede ser que tenga un edema por una alteración al nivel de la circulación venosa, entonces se puede presentar los pacientes con varices, con una insuficiencia venosa, o venir después de un síndrome postrombótico. Puede ser que haya tenido una fístula arteria venosa, o puede ser que le haya pasado algo a nivel de la circulación de retorno venosa linfática y se desencadena ese edema. Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos evacuar el edema. Viste que los pacientes cuando tienen un edema siempre tienen la fantasía con el drenaje que uno le va a hacer un tajito y el líquido va a salir por algún lado. O le vamos a poner un cañito y el líquido se va a ir. Asocian drenaje con el drenaje que coloca el cirujano después de la cirugía. Y a veces les cuesta creer que este roce de la mano sobre la piel realmente los va a ayudar a bajar el edema. Si hablamos de drenaje linfático manual como una terapia manual, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. La maniobra en sí es una maniobra de deslizamiento. Yo pongo la mano sobre la piel del paciente, deslizo y hago una leve tracción. Todas las escuelas de drenaje, que a nivel mundial reconocidas son 4, la escuela del método Boder, la escuela del método Foldy, la escuela del método Leduc y la escuela del método Godoy. Todas dicen lo mismo, no se usa crema para hacer las maniobras de drenaje linfático manual. O sea que si yo voy a hacer drenaje linfático manual no utilizo cremas. Pero hay una excepción. El método Godoy tiene una sola maniobra, que se llama lineal, que es la única que se utiliza con una crema de acople. Por lo tanto, cuando yo hago drenaje linfático manual, independientemente de la escuela que elija, o la técnica, no tengo que usar sustancia de acople, salvo en el caso del método Godoy con esa sola maniobra. Todas las escuelas, las 4, tienen la misma dirección de la anatomía vascular linfática. La presión que hablábamos recién, por esto de que el sistema linfático está a nivel de la dermis y la hipodermis, la presión tiene que ser alrededor de 30 a 40 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que yo le hago una presión del 100%, lo voy a colapsar. Entonces se sabe que a nivel de esa presión no colapso los vasos linfáticos superficiales.
Después, ¿la maniobra cómo es? ¿Se hace rapidito? No, es una maniobra lenta, que tiene un ritmo, que tiene una cadencia, y que aproximadamente se dice que son de 6 a 12 movimientos por minuto, que es respetar la fisiología de la motricidad del sistema vascular linfático. El linfangión es el que determina ese ritmo, y si vos querés estimular algo, tenés que respetar ese ritmo. Hay diferentes escuelas, y hay diferentes técnicas. Técnicas hay un montón, y son muy buenas. El tema de la diferencia entre las escuelas y las técnicas está dada en que lo que es escuela, hay un protocolo de trabajo, y cada parte de ese protocolo tiene trabajos científicos publicados que avalan que la misma reproducción de esa técnica o de esa terapia en cualquier parte del mundo tiene que dar los mismos resultados. Entonces esa es la principal diferencia, los trabajos científicos que se presentan. Por eso hay 4 escuelas y hay muchas técnicas. Las 4 escuelas coinciden en todo esto que te estoy marcando: el tipo de maniobra, la dirección, la presión, el ritmo, y todas exigen que el fisioterapeuta tenga capacitación en la anatomía y la fisiología del sistema linfático. Perfecto. Tenemos una pregunta ya, Graciela. Sí. Sí, quieren saber por qué no se puede hacer el drenaje linfático manual en un paciente que tenga una trombosis venosa profunda. Hablarás un poquito más adelante sobre las contraindicaciones, ¿sí? Dale. ¿Lo dejamos pendiente, querés, para un poquito más adelante? Porque ahora... Puede ser, tiene una diapositiva solamente sobre eso, ¿sí? No, creo que no, pero lo podemos hablar si querés. Entonces vamos a hacer una respuesta para Daniela Oliveira, que estás preguntando. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones para hacer el drenaje linfático? Está solicitando un poquito más despacito para hablar. Estás un poquito rápido. Bueno, vamos, porque ahí está. ¿Cuáles son las contraindicaciones, entonces, para trabajar con el drenaje linfático manual? Si yo trabajo sobre la circulación de retorno, frente a un cuadro infeccioso, no voy a utilizar el drenaje linfático manual. Por lo tanto, frente a las infecciones, como por ejemplo una erisipela, como por ejemplo una celulitis del tejido celular subcutáneo, no voy a hacer drenaje linfático. La otra es, ante la duda, si la zona tiene, al hacer la palpación, tiene temperatura, dolor y está enrojecida, al paciente no le hago drenaje linfático manual. Le sugiero que vaya a ver al médico lo antes posible. La otra contraindicación que se tiene es la trombosis venosa profunda. Si bien, primero porque uno está trabajando sobre la circulación de retorno. Circulación de retorno significa la parte venosa y la parte linfática. Una trombosis venosa profunda es un coágulo que se forma en el sistema venoso. Si yo activo la circulación de retorno a través de la aplicación del drenaje linfático manual, estoy con la posibilidad de desprender este trombo en el vaso venoso, y es una complicación. Por eso está contraindicado, todas las escuelas lo contraindican en las trombosis venosas profundas. Después también está contraindicado cuando hay edemas que tienen que ver con enfermedades descompensadas, como la enfermedad cardíaca, hepática o de renal descompensada, que también está contraindicada. Hoy en día se dice que el drenaje linfático, ¿qué es lo que pasa con los pacientes oncológicos? Hace 15 años atrás se decía directamente que no se tocaba al paciente oncológico con drenaje. Hoy es una contraindicación relativa que depende del médico oncólogo que indique hacer drenaje o no. Sí. Otra cosa también que están hablando acá es, Graciela, mas cuando la piel del paciente está muy seca, a veces es necesario hidratar antes un poquito del drenaje linfático manual, porque si no, no consigue realizar la tracción de la piel. En líneas generales tenés 2 opciones.
La primera es hacer el drenaje, como la tracción es cortita, que uno hace sobre la piel, digamos, uno debería poder trabajar aunque la piel esté muy deshidratada, pero uno puede hacer a posteriori del drenaje linfático una buena hidratación, o al revés, dejar el drenaje linfático al final del tratamiento y comenzar con una buena hidratación y después dejar el drenaje para lo último, si es que está tan áspera la piel que no le permite hacer la tracción. Vos sabés que el método Boder, que fue el primero que se creó, del drenaje linfático manual, yo siempre digo que Boder fue una persona muy creativa que le puso un nombre a una técnica que hasta el día de hoy no la podemos cambiar. Drenaje linfático manual viene a partir de Boder, y él hablaba mucho del contacto energético de las palmas de las manos con la piel del paciente. Hoy se sabe que ese contacto energético tiene que ver con la estimulación de los receptores que tenemos a nivel de la piel. Por eso la acción relajante y por eso la acción sedante. Muchas veces no es tanto el edema, a veces que tiene un paciente, por ejemplo, de un postquirúrgico, sino es el dolor, y muchas veces se disminuye el dolor solamente con hacer drenaje linfático manual. Entonces, desde Boder para adelante, todas las técnicas han dicho que no se utiliza la crema por eso, para resguardecer este contacto de la mano sobre la piel del paciente. Sí, estamos hablando aquí que después del cuidados de la piel del paciente, después de un drenaje linfático manual, con educación para se hidratar en casa, puede mantener Claro. en su casa. Aparte, claro, nosotros podemos, estamos hablando del fisioterapeuta en la primera sesión, por ahí le da las indicaciones al paciente para que venga con una piel más preparada a la próxima sesión que uno le va a hacer el drenaje. Entonces, Sí. uno le puede aconsejar determinados productos o determinadas acciones. Graciela, un minuto, están escuchando muy bajo su audio. Tiene, ¿Ahora me estás escuchando mejor? sí, porque estás un poquito bajo, están hablando acá. ¿Ahora va mejor? Un poquito mejor, sí. ¿Mejor? Sí, ¿Sí? mejor, mejor, ahora sí. Ahí va. Bueno, dale. Y quieren también hacer otra A ver. pregunta. ¿Podrías Bueno, explicar un poquito más la contraindicación relativa al drenaje linfático manual en pacientes oncológicos? sí. ¿Por qué ¿Por qué pasó de ser una contracción, de ser absoluta, una contraindicación absoluta para ser relativa? Porque hoy en día, debido al avance de la tecnología, los pacientes oncológicos tienen estudios donde el oncólogo mide los niveles oncológicos en sangre. Entonces el oncólogo, el que sabe o el que pone en la balanza en qué momento el paciente necesita de hacer un tratamiento de drenaje linfático manual sin que ello le complique el estado general. Por ejemplo, hay pacientes que uno atiende con cáncer de mama, que han tenido recidiva de la enfermedad y que están por ahí en el periodo de la quimio. Entonces uno antes le decía al paciente, hasta que no termines todo el tratamiento, no te veo. Una aplicación de quimio por ahí es cada 28 días, quiere decir que por ahí por 3 o 6 meses al paciente no lo ves. Hoy en día hay muchos casos en que el oncólogo le dice al paciente que cuando se sienta bien que vaya a la sesión de drenaje porque el alivio que le da disminuir el edema o bajar el dolor es más importante. Por eso es el médico oncólogo y por eso es una contraindicación relativa. Hace 15 años atrás era absoluta, hoy es relativa. Depende de la medicación, depende del tipo de tratamiento que se está haciendo. No todos van a quimio, no todos van a rayos, a veces medicación oral. Así que, y aparte hay que definir qué es oncológico, porque hay pacientes que tienen una cirugía de mama y toman una medicación por 5 años y siguen siendo oncológicos. Y hay gente que pasan 10 años y siguen diciendo que es oncológico. Habría que definir primero qué es oncológico. Digamos, un paciente que ha pasado por un cáncer, si está en una recidiva, siempre es la palabra del médico oncólogo. No la del cirujano, ni el ginecólogo, ni el especialista de mamas. Es el oncólogo. Esto está
Cada 2 o 3 años está el Consenso Latinoamericano del Linfedema, que lo organiza el doctor Sciucci, y está como contraindicación relativa también. Dale. Ha cambiado porque hace 15, 20 años atrás los que hacíamos drenaje, sabíamos que el oncológico no había que tocarlo, más si estaba con una recidiva no se tocaba. ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí, siempre hablas un poquito cierto de su micrófono, porque si no... ¿Sí? Sí, ¿Ahora sí? ahora Bueno, sí. modulo un poco más. Muy bien, puedes hablar alto para nosotras escucharnos. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, no, solamente estas, vamos, adelante. Vamos. Bueno, sigamos ahora entonces. Tu propuesta era saber cómo trabajamos con el linfedema, el fisioterapeuta, qué elementos tenemos para trabajar con el linfedema. Yo creo que hoy en día, para trabajar con el linfedema, el fisioterapeuta tiene 4 pilares importantes donde estar. ¿Y qué tipo de linfedema vamos a recibir? Linfedema dijimos que es aquella hinchazón de un sector del cuerpo con respecto a otro, donde esa hinchazón tiene la característica de tener proteínas de alto peso molecular que solo se van por el sistema linfático. Si no se van es porque hay una falla a nivel del sistema linfático. Los pacientes pueden venir después de una cirugía de cáncer de mama y después de un tratamiento del cáncer de mama, pueden hacer un linfedema de miembro superior. Pueden tener diferentes formas el linfedema, como en este caso es más parejo. Puede ser que el paciente aparezca el linfedema en una sola pierna, por ejemplo, un linfedema primario que le apareció a los 70 años, o puede ser que sea un linfedema secundario, como en este caso a una persona que tiene un trasplante de riñón. Entre la medicación y la deficiencia renal, va siendo un linfedema que empezó primero en una pierna y después terminó en un brazo del lado contrario a donde está hecho el trasplante de riñón. ¿De qué otra manera también puede venir un paciente que yo como fisioterapeuta puedo trabajar con el drenaje linfático manual? Puede ser como en este caso, que es una paciente que tuvo cáncer de piel, hicieron láser y quedó con un linfedema. Puede ser que sea un linfedema por falta de movilidad, es una persona que no puede caminar. Puede ser que le aparezca, en este caso es un deportista, que a los 40 años se le empezó a hinchar el dorso del pie y terminó siendo un linfedema primario. Puede ser una paciente que tiene problemas de insuficiencia venosa crónica y termina desarrollando un linfedema con el paso del tiempo. Puede ser que venga porque le han sacado algún ganglios o de la axila o de la ingle, como en este caso es un señor. O puede ser que el hombre, que también hay un porcentaje, alrededor del 10% de cáncer de mama que son en los hombres, y desarrolla un linfedema de miembro superior. Algunas de las opciones que nos pueden llegar un paciente con linfedema, de los cuales tenemos que trabajar. ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Como fisioterapeuta o como kinesiólogos? Con terapias manuales. ¿Básicamente con qué? Con el drenaje linfático manual, porque trabaja sobre la circulación linfática. Después vamos a trabajar, podemos agregar la utilización de fisioterapia, podemos trabajar con la terapia de compresión, que significa terapia de compresión, todo aquello que va a ayudar a lo que hice con las manos. Puede ser vendas de corta tracción, largas, elásticas, medias a medidas, prendas de lycra. Ejercicios, los que se llaman ejercicios miolinfoquinéticos, que son ejercicios específicos, que uno los adapta para que favorezcan a la reducción del edema. Y también podemos acompañar al paciente dándole cuáles son los cuidados que puede tener. Uno de los problemas que a veces tenemos bastante con el linfedema presente es el tema de la obesidad. El paciente que tiene un linfedema no se da cuenta o no reconoce que está poniéndose cada vez más gordo, que tiene mayor peso. Los temas de los cuidados de la piel, que es muy importante. Si el sistema linfático se encuentra a nivel de la piel, cualquier lesión a nivel de la piel es posible de originar una infección, como por ejemplo la erisipela, así que le tenemos que dar cuidados e indicaciones. Cuando hacemos el drenaje linfático manual, vamos a hacer una terapia manual que va a tener una presión
entre 30 y 40 milímetros de mercurio. En algunos casos, cuando están en linfedemas grandes, como la elefantiasis, en algunos casos donde hay mucha fibrosis, se hace una presión mayor. Pero las 4 escuelas de drenaje linfático manual estipulan que la presión tiene que ser entre 30 y 40 milímetros de mercurio. Graciela, ¿puede hablar las escuelas del drenaje linfático manual para todos saber, Sí, conocer? sí. La primera escuela de drenaje linfático manual es la escuela de Boder. Boder lo presentó aproximadamente, a mí me gusta hablar de los años, 1936. Él creó una técnica, sin ser fisioterapeuta en ese momento, y lo presentó en un congreso de estética. Y después fue utilizado para la parte de patología. Entonces la técnica del método Boder, que fue la primera, reglamentada como escuela, es aproximadamente en 1936. Después aparece la técnica de los doctores Foldi, en Alemania, y ellos ya toman el concepto del drenaje linfático dentro de lo que es un tratamiento para el linfedema, y se llama terapia descongestiva compleja, donde toman maniobras del método Boder, y esto es 1970. Alrededor de 1980 aparece el método Leduc. Leduc es fisioterapeuta, lo que hace es hacer unos cambios en las maniobras y presentar la fisioterapia como complemento a través de la utilización de la presoterapia secuencial, 1980. Y en el año más o menos 1999 aparece la cuarta escuela, que es la del método Godoy. Las otras 3 escuelas son europeas, 1936, 1970, 1980. En 1999 aparece el método Godoy-Godoy, que es la primera escuela hasta ahora, latinoamericana, que es de Brasil. Y es la última. Y ellos también digamos, incorporan un concepto de la utilización de fisioterapia, que ahora lo vamos a ver, que no es la presoterapia secuencial. Quiere decir que todos coinciden en lo mismo. Viste que vos me preguntaste si se podía llamar masaje linfático. Y el masaje yo lo puedo hacer con el pulpejo de los dedos, lo puedo hacer con el puño, lo puedo hacer con el codo, lo puedo hacer con el antebrazo, depende de lo que voy a usar. El drenaje linfático manual se trabaja con la cara palmar, generalmente los 4 últimos dedos. Nosotros los fisioterapeutas tenemos como costumbre apretar y empujar con el pulgar todo lo que encontramos. Y en el drenaje linfático manual no se puede. Se trabaja con presiones suaves y la cara palmar de los 4 últimos dedos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, una cosa. Entonces, ¿puedo o no puedo utilizar múltiples técnicas de varias escuelas de drenaje linfático manual? ¿Puedo o no puedo? Una mezcla de técnicas. Una mezcla de técnicas en un mismo paciente. A ver, yo te hago la pregunta. Cada escuela tiene las maniobras con distintos nombres, ¿tá? Entonces, a mí me gustaría saber con qué criterio un fisioterapeuta mezcla la técnica de Boder con la técnica de Leduc, con la técnica de Foldi en un mismo paciente. Si son escuelas que han hecho trabajos científicos, que han demostrado que haciéndolo de una determinada manera, con una determinada presión, se tiene tal resultado, ¿para qué voy a mezclar en el mismo paciente diferentes maniobras de diferentes escuelas? No le encuentro mucha lógica. Me gustaría si que alguien lo sabe, porque si no, no tendría sentido los trabajos científicos. Yo creo que uno tiene que saber si, más creo, ¿no?, que como fisioterapeuta, si queremos trabajar con lo que es el drenaje linfático manual, debemos conocer más de una técnica o más de un método, más de una escuela, ¿no?, para tener criterio, para ver con cuál me siento más cómoda, con cuál me siento más cómoda, en definitiva. Y trabajar con eso, pero no, yo no creo en mezclar las técnicas. Que te vaya bien en la evidencia clínica
me gustaría saber las estadísticas. Muy bien. Porque si no, no tendría... Si hablamos de fisioterapeuta, siempre estamos hablando que el fisioterapeuta es un profesional de la salud que hizo una carrera universitaria, que tiene 5 años de una carrera por el cual estudió, tiene un título universitario y después se capacita para hacer drenaje. Entonces, me parece que uno tiene que tener un criterio profesional. Si uno trabaja en drenaje linfático manual es igual que en las otras técnicas. Sí. Porque un paciente, una cosa es trabajar con una rodilla en general y otra cosa es trabajar con un linfedema, donde estás trabajando con una cosa muy sutil, que está a nivel de la dermis, que es muy sensible, que no se puede hacer mucha presión. Si vos estudiaste el método Boder y te va bien, ¿para qué vas a mezclar después en el mismo paciente una maniobra de Boder y una maniobra de Foldy, por ejemplo? No sé, no le encontraría mucho sentido, digamos. Muy bien. Otra pregunta también es, Sí. ¿cuánto tiempo tengo que hacer por lo menos la técnica del drenaje linfático manual? ¿Cuántos minutos, una hora? ¿Cuántos minutos es necesario para activar el sistema linfático? Mira, yo creo que el tiempo total depende del tipo del linfedema o de la patología que tenés, del tamaño del edema que tenés que trabajar. Me parece que no se puede estimular antes de los 20 minutos. O sea que yo tengo que calcular que de 20 minutos a media hora es lo mínimo que tengo que utilizar para hacer un drenaje linfático manual. Porque un edema postquirúrgico de cara no va a ser lo mismo que un linfedema en miembro inferior, que seguramente me va a llevar más tiempo. Pero antes de los 20 minutos, media hora de aplicar el drenaje linfático, menos de eso no, creo que no, porque no habría una respuesta. Si es un sistema de retorno que es lento y que hay que respetar el ritmo, no hay posibilidades de estimularlo antes de ese tiempo. Perfecto. Y otra ¿Sí? pregunta también, no una ¿Sí? pregunta, pero una atención que todo profesional tiene que hacer en su profesión, es que el profesional tiene que haber una formación específica, ¿sí? Sí, tiene que haber una formación específica, porque con lo que uno puede llegar a ver de lo que es el drenaje linfático manual en la televisión, en la facultad, no alcanza para después tratar patologías. Y es lo que, es como digo yo, si fuera tan fácil, todos agarraríamos el YouTube, agarraríamos los tutoriales de cómo hacer drenaje y nadie se capacitaría. El profesional de la salud se tiene que capacitar. La técnica que quiera y el método que quiera o la escuela que quiera, pero tiene que hacer una capacitación en la anatomía y la fisiología del sistema linfático, para tener criterio a las diferentes patologías que pueda atender. Sí o Perfecto. sí hay que estar capacitado, sí. Sí, perfecto. Y otra cosa, Sí. autodrenaje. ¿Qué dice sobre eso? Autodrenaje. Sí, A ver, si vos tenés que autodrenaje sería que el paciente se haga el mismo el sí, drenaje. tu casa, como quieres. Claro. Vos me preguntaste recién si el profesional se tiene que capacitar Sí. para Es hacer bien una la pregunta que técnica. es una respuesta. Claro. Y pretendés que le enseñe al paciente la misma capacitación que hice yo y que tenga la misma presión de la mano, que tenga el mismo ritmo Sí. para que se haga autodrenaje. Yo no sé en qué, digamos, en qué momento le darías un autodrenaje a un paciente, por ejemplo. ¿Qué se te ocurre? ¿En qué momento le dirías al paciente que se haga un Estão autodrenaje? utilizando em quarentena, porque não estão em seu consultório, então vocês estão ensinando em Y si, vídeos y, para seus y si, pacientes. y si yo le enseño a hacerse el autodrenaje y un paciente que nunca se hizo drenaje, Ah, muito malo. es Uhum. un problema, claro. Y yo no creo en el autodrenaje, creo que puede haber excepciones con pacientes que uno tiene bien, una buena relación de mucho tiempo y por alguna circunstancia uno le pueda tener que enseñar, pero no creo en el autodrenaje, porque si fuera tan fácil, ¿para qué nos vamos a capacitar? Hacemos el video de YouTube,
Ani, hacemos un video de YouTube y lo vendemos si querés. Vamos vender uma classe com manobras de drenaje. Não, não. Olha, estão falando que estão amando a live acá em YouTube. Muito bem, graças Laura, Daniele. Tenemos muitas chicas acá. Mira. Exterior. Un beso y gracias a todos los que nos están acompañando porque está bueno. El drenaje linfático ha sido bastante relegado en lo que es la fisioterapia, ¿no? Siempre se pensó que el drenaje linfático manual solamente es celulitis. Muy bien. Vamos, seguimos. Dale, porque estamos, bueno, vamos. Entonces, el drenaje linfático manual es la primera elección. La pregunta sería, ¿solamente voy a trabajar con drenaje linfático manual? En un primer momento para reducir el edema, sí, pero después yo puedo incorporar otras técnicas manuales, como la inducción miofacial, como el pilates para mejorar la postura, el RPG, maniobras de osteopatía. O sea que por excelencia para trabajar como antidematizante, sí el drenaje linfático manual, con la capacitación en el método, en la técnica que yo tenga. Después, lo que se refiere a la terapia de compresión. Terapia de compresión significa todo aquello que yo voy a utilizar para que el paciente lo tenga puesto 24 o 48 horas o más para mantener los resultados que ya tuve con las manos. Entonces, en un primer momento, para lo que es linfedema, se utiliza el vendaje multicapa, que es la superposición de varias vendas que no son elásticas, son de corta tracción, que se colocan con una presión mayor de distal y se baja la presión hacia proximal a un centro ganglionar. Y cuando el edema disminuye o está estable, ahí recién le podemos pedir que se coloquen prendas de compresión. Entonces podemos tener un vendaje multicapa que se puede adaptar, no siempre tiene que ser todo el miembro, depende de cuál es la problemática del paciente, en este caso con sobrepeso. Después también, en reemplazo de lo que es el vendaje multicapa, el método Godoy específicamente propone la confección de prendas a medidas con una tela especial que se llama gurgurón, donde el paciente tiene un sistema de cordones para ajustárselo, lo que hace que no tenga que colocarse las vendas multicapas. Y ayuda a tener mejor contención cuando hay grandes deformidades. Esa es otra opción que tenemos. Otra es utilizar el vendaje multicapa y al final del vendaje multicapa, al paciente indicarle que haga ejercicio o va a ir a hacer ejercicio y colocarle venda elástica encima del vendaje multicapa para aumentar la presión. El vendaje multicapa va a ser una presión externa que va a ayudar a que se reabsorba más rápido el edema. Entonces yo le puedo colocar sobre el vendaje multicapa una venda elástica durante el periodo que va a hacer ejercicio y después se lo saca y queda con el vendaje multicapa. Puedo realizar el vendaje en miembro inferior o en miembro superior. Y otro elemento que tenemos que agregar dentro de las terapias de compresión es el uso del taping. Porque el taping es un coayudante en lo que es el vendaje multicapa de las terapias de compresión. El taping, sobre todo el taping linfático, el taping lo podemos usar para el dolor, pero también lo podemos usar para la parte de estímulo al drenaje linfático, como un complemento. ¿Puede hablar un poquito más alto, Graciela? Sí, hubo muchas, o hay muchas dudas con respecto a veces de cómo influye o no el taping en la parte del sistema linfático. Nunca reemplaza el vendaje multicapa, es un complemento. ¿eh? Y yo lo que te voy a mostrar en esta imagen que ves acá es una pierna que se le hizo un estudio a la paciente, un estudio de fluoroscopía, o sea, cuál es el sistema linfático superficial que tenía la paciente, y lo que ves acá marcadito es hasta dónde llegaba el acúmulo de linfa que tenía la paciente. Se le colocó el taping. Acá le estoy haciendo una maniobra de compresión, y fíjate que lo que vemos acá, está el taping, acá se ve la rayita, que es la misma que está acá, marcada con un marcador indeleble, y fíjate que por fuera de esa rayita aparece linfa.
quiere decir que al cabo de un rato de estar colocado el taping, hubo una movilización de la linfa del lugar. Entonces, esto no quiere decir que te va a reemplazar el vendaje multicapa, pero sí va a ayudar porque realmente moviliza en la parte linfática. Y esta es la prueba con un estudio científico. Se está estudiando todavía igual para presentar trabajos. En nuestro país, Paola Llanes y el doctor Luis Marco Vecchio son los que están haciendo investigaciones sobre el uso del taping en linfedemas, en úlceras, el taping esterilizado. Entonces, hoy tenemos que incorporar el taping también dentro de las terapias de compresión. Sí, El taping solo... Me gusta mucho, pero Graciela, ¿o qué tiene a decir para nosotras sobre el taping no linfático, taping con taping mecánico, que es con 100% de tensión? Ah, mira. No, el taping linfático no tiene ninguna tensión, no se puede colocar con tensión. Porque justamente si hablamos que vamos a estimular sobre los vasos linfáticos superficiales, vuelvo de nuevo, que están en la dermis, la hipodermis, no le puedo aplicar una presión fuerte, va sin tensión. Que es lo más difícil, porque uno tiene tendencia a pegar el tirón con el taping para colocarlo. Sí. Y en realidad lo que se tracciona levemente es la piel, no el taping. Muy bien. Entonces ese es el uso del taping, claro, del taping linfático. Entonces hoy por hoy el taping hay que tenerlo en cuenta como un complemento más dentro de la terapia de compresión. El taping no reemplaza el vendaje multicapa. Ahora, yo puedo colocar un taping linfático y le puedo hacer un vendaje al paciente, y el paciente el otro día va a trabajar y dice, me tengo que sacar el vendaje y se queda con el taping puesto, por ejemplo. Sí. O en algunos casos donde no se pueden vendar, a veces el edema que se produce sobre la zona de la pelvis después de una lipoaspiración y querés que baje el edema, a veces no tenés cómo hacerle una compresión bien esa zona y por ahí te coayudás un poco con el taping linfático, por ejemplo. Lo mismo en cara también, que es difícil. ¿Cómo le vas a poner un medio de compresión a la paciente y por ahí ponerle un taping color piel? Acá estos son de colores, pero hay de color piel, ayudan mucho más al estímulo sobre la circulación linfática. Así que hoy hay que tener en cuenta que ya hay trabajos científicos de que demuestran de que el taping linfático es efectivo, es un medio de compresión. Cuando hablamos de ejercicios específicos, estamos hablando de ejercicios que uno le enseña al paciente para que muevan grupos musculares, que estimulen la circulación linfática profunda. A veces tenemos que empezar con el paciente ayudándolo. Siempre tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que tener un medio de compresión, sea un vendaje multicapa, sea una media o sea una manga, no importa. Tiene que tratar de mover ese grupo muscular por un ritmo más lento. Al principio no se hace con peso, tiene que ir en forma progresiva, pero siempre tiene que tener un medio de compresión. Otra pregunta, Graciela. Una pregunta de Laura Arenas, que estás hablando que regularmente utilizan Voder o Foldi o Godoy por las técnicas instrumentales para... Me habías preguntado de la fibrosis con el drenaje linfático manual. Con Foldi, Voder y Godoy, ¿se puede utilizar o no? Sí. El drenaje linfático manual en la fibrosis también se trabaja. En mi experiencia personal, como mis últimos 10 años, más de 10 años que vengo trabajando con el método Godoy, a mí me da muchísimo resultado en la fibrosis. Una de las maniobras que tiene el método Godoy, que se llama compresión intermitente, para el trabajo de la fibrosis. O sea, sí se puede trabajar tranquilamente. Por supuesto que también hay otros elementos, es lo que decía hoy. Hoy en día el fisioterapeuta puede combinar la parte de terapias manuales con otros elementos para trabajar, pero sí el drenaje linfático manual se trabaja para la fibrosis. Específicamente en el método Godoy tenemos una maniobra que se llama compresión intermitente y se trabaja sobre la zona de la fibrosis, con muy buenos resultados. Tranquilo. Otra pregunta también que hablaron sobre... Hoy estamos en una cuarentena y estamos realizando algunos atendimientos, tratamientos en nuestros consultorios y tenemos que utilizar las guantes. Las guantes. Sí, y interfiere o no en el drenaje linfático manual. ¿Cómo?
¿Cómo podemos decir sobre eso? Y qué tema, ¿no? Porque es la primera vez que pasa esto. Sí. No, Y claro. espero que Entonces, nunca más. claro, y Dios quiera que nunca más, así que creo que ninguna técnica está preparada para contestar eso. Yo creo que se puede hacer drenaje igual con guantes. Lo que no sé es por qué tendríamos que trabajar con guantes, en este caso en particular. Porque, digamos, yo pienso, si el coronavirus se transmite a través de la saliva, ¿no? Y además, para que vos te contagies, tiene que entrar por la boca, por la nariz o por los ojos. Y yo le estoy tocando una pierna con linfedema. Si yo me lavo las manos con agua y jabón, que sé que el jabón es lo que va a destruir al virus, antes de hacer el drenaje, le hago el drenaje y me voy a lavar de nuevo, no sé por qué usaría guantes. La verdad es que yo todavía no empecé a trabajar y me lo estoy cuestionando, porque dicen que hay que usar guantes. Ahora, algunas personas estos días han ido a ver a los médicos y los médicos no tienen guante puesto todos para atenderte. Entonces digo yo, ¿por qué nosotros sí? Quizás es una cosa que no se puede ni afirmar ni negar porque es la primera vez que pasa. Si yo pienso en el contacto de la mano sobre la piel, en el estímulo sobre el nociceptor, y aparte porque la sensación de hacer la presión no es lo mismo con con una guante que que la mano directa. Y yo creo que hacer se podría hacer, lo que no sé es cuánto lo podríamos manejar. Sí. Yo no empecé a trabajar, pero creo que el drenaje linfático lo voy a seguir haciendo con las manos. Estão hablando acá, Patricio Bordole, que es en la piel. Entonces, no estamos tocando en mucosas, no estamos Claro, haciendo en nada que hay. exactamente, Tenemos que bajar exactamente, el 70%, claro, tenemos que exact- usar las manos. claro. Y aparte, otra cosa es si vos vas a hacer como algunas técnicas que trabajan de drenaje sobre, por ejemplo, una úlcera, que es una Ah, herida estoy abierta. preguntando ahora, drenaje linfático Claro, manual en zona de úlcera, ¿qué puede decir? claro. Entonces ahí sí te pones guante por una cuestión de no contaminar la zona de la herida. En esos casos sí te vas a poner guante, pero lo vas a hacer alrededor de la zona de la herida, de la úlcera. Sí, se hace drenaje, cada método, cada escuela tiene una forma de trabajar, pero se hace drenaje justamente sobre las úlceras. La úlcera es el último estadio de una insuficiencia venosa crónica. Muy Y bien. una de las indicaciones que tenemos del drenaje linfático justamente son las insuficiencias venosas crónicas. Y aliviamos, digamos, el dolor que se presentan en las úlceras cuando son muy profundas es muy fuerte y a veces el alivio más grande lo tienen cuando baja tanto, no tanto el edema, sino cuando el drenaje le ayuda a bajar el dolor. Y si después uno lo venda, lo alivia mucho más. Es un desafío trabajar con las úlceras, pero sí se hace drenaje en las úlceras. Ahí sí se justifica que hay que usar guantes para no contaminar la zona, pero si no hay una herida abierta, me parece que podemos trabajar tranquilamente con el drenaje linfático manual teniendo los cuidados que corresponden. Otra, estamos hablando Sí. aquí, Laura Arenas, también creo que no se necesitaría usar guantes. Aquí en Colombia usamos guantes en requerimientos para nuestro cuidado como pacientes con linforrea, hongos en dedos de los pies, secreciones, sí, porque Estamos en lo mismo, es una herida, ¿sí? sí, Porque estamos hablando de hongos en los pies, estamos hablando de una micosis. Que, digamos, lo primero que hay que hacer es que el paciente trate la micosis, ¿no? Porque mientras el paciente está sin tratamiento de la micosis, le hago drenaje, es una puerta de entrada a la micosis para que el paciente tenga una erisipela o una celulitis. Entonces ahí es donde hacemos prevención nosotros. Ahora, si le aparece durante el tratamiento, uno tiene que orientar al paciente para que vaya. Pero, digamos, si el paciente tiene el hongo entre los dedos de los pies, hay algunas maniobras de algunas técnicas que se usa el drenaje sobre dedo. ¿Ah? ujú. Como en el caso de Fold y de Boder, bueno. Pero depende de cuál es el grado de edema, si es que no siempre es necesario hacer el drenaje sobre los dedos.
Muy bien. porque no tenemos colectores linfáticos a nivel de los dedos definidos, los tenemos desde la zona del tobillo hacia arriba. Sí, Por eso hay también que saber la quiero anatomía. Sí. que usted hable un poquito sobre drenomodeladora, que es una ¿Sobre? masaje que están vendiendo acá en Brasil. ¿Cómo que hable sobre qué? Drenomodeladora, oh, qué bueno. Drena modeladora. Ajá, sí. Me mató eso, no sé qué es la drena modeladora. A Es una ver, mistura, una mezcla de masaje modeladora con drenaje linfático manual. bueno, entonces volvemos de nuevo a que es contradictorio uno con el otro. Si yo hago un masaje, estoy cambiando el estado de un tejido. Si cambio el estado de un tejido, comprimo la piel. Si comprimo la piel, no puedo hacer drenaje linfático manual. No tiene sentido. O hago drenaje linfático manual para estimular la circulación de retorno, o hago un masaje para trabajar sobre el tejido adiposo para hacer una modelación. Pero no tiene sentido que haga los dos, Sim, porque uno não, produce não tem hiperemia. sentido. Eu vou falar aqui a Daniela Claro, do Brasil bem hoje. claro, Isso é uma claro, moda, estão vendendo para ganhar dinheiro, mas assim, fisiologicamente claro. não conseguimos entender como vai fazer uma drenagem junto com a modeladora. Claro. Ahora, después el marketing, en lo que es marketing de la estética, uno puede vender lo que se le ocurra, pero un fisioterapeuta con profesional de la salud con formación no puede tener esa duda. O es masaje o es drenaje. Si es drenaje, hablamos sobre la circulación de retorno venosa y linfática. La linfática se encuentra a nivel de la piel, dermis e hipodermis. Si voy a trabajar con algo modelador, con algo reductor, voy a trabajar sobre el tejido adiposo, con el cual no voy a trabajar sobre la circulación de retorno. Al contrario, tengo que trabajar para cambiar el estado del tejido y tengo que amasar, tengo que hacer presión. Así que no le veo mucha lógica. Sí. Pero bueno, el marketing es el marketing. No, Hablamos de, no se puede claro, hacer en linfedema. Carla Cândiles, un beso, que es de Natal, Rio Grande do Norte, está mandando besos gracias. para nosotras, y está diciendo que no se puede hacer drenomodeladora en ninguna patología, porque no se puede, son técnicas más fuertes y no hay cómo hacer. No hay cómo combinar las dos, por lo No. menos en una misma sesión. Ahora, si vos querés una sesión y decís, vengo, te hago hoy la modeladora y mañana vení que te hago el drenaje, es otra cosa, pero las dos en la misma sesión no. Es como lo que decía hoy de mezclar la maniobra, ponele para el cuello de Foldi y en la pierna le hago Godoy. ¿Para qué? No, no sé. Claro, sí, claro, sí, a veces hay gente que combina, que si no Por tiene eso criterio. tenemos que estudiar, por eso tenemos que nos capacitar, hacer cursos, hacer Sí. todo que tenemos. Y aparte, curso y aparte asistir a los congresos, escuchar, porque uno siempre está aprendiendo, siempre está si uno está aprendiendo, siempre queda la duda, y cuando queda la duda uno ahí es cuando aprende mucho más. Hoy Sí. por hoy no hay una verdad absoluta. Antes decíamos, el drenaje linfático manual es así, tac, 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 hay que hacer 1 hora de drenaje, hay que hacer de 8 a 12 movimientos en el cuello, hay que hacer en la axila, hay que hacer en la ingle, hay que empezar de acá, hay que terminar allá. Y hoy no es así, o no hace No. falta que sea tan así. Hoy se puede mezclar, se puede trabajar el linfedema, lo que decía el paciente oncológico hace 15 años no se lo tocaba y hoy se acompaña al paciente hasta en el tramo final haciendo drenaje linfático. Entonces, que también es un tema, los que hacemos drenaje linfático manual y nos toca trabajar con linfedema, nos toca a veces acompañar a pacientes oncológicos y a veces uno se cuestiona, el paciente que viene cansado, flaco, con las piernas hinchadas, y que hace el esfuerzo para llegar al consultorio después de una semana haberse hecho la quimio, y uno lo ve y dice, ¿por qué no se queda en la casa? Y el médico oncólogo le dice, no, porque le va a mejorar la calidad de vida, porque va a sentirse de lo psicológico contenido, y porque el paciente en el momento que uno le hace el drenaje siente el alivio. Entonces, hay que tener una buena capacitación para trabajar con el drenaje linfático manual. Esto es importante, que el paciente tiene que sentir un alivio. ¿Sí? Eso, Muy claro. bueno. Eso es un detalle que tenemos que tener en cuenta, porque a veces todavía llegan pacientes que te dicen que le han hecho drenaje y le han quedado hematomas. O le quedó un moretón, o le dolía mucho. Y el drenaje linfático manual,
como tiene una presión de 30 a 40 milímetros de mercurio, no puede dejar hematomas, no puede dejar Muy marcas, importante eso, por favor. no tiene que dejar dolor, bajo ningún concepto, si no, no es drenaje. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Hay una técnica que se utilizaba, o se utiliza creo que se llama anillado, que agarran el miembro inferior del paciente y le colocan, y le hacen entre las dos un anillado de tracción, una mano para un lado y la otra para el otro, y lo llaman drenaje. Eso no es drenaje. Eso será una fricción, no sé, el nombre que le quieran poner, pero no es un drenaje. Muy ¿Ahí bien. vamos bien? Gracias Bueno. a Dios, vamos a poner esto en cabezas de nuestros alumnos y profesionales. Nosotros damos clase en la Universidad Favaloro, en la UAI, a veces damos algunas charlas en la U, aparte de todo lo que hacemos, y la verdad que vamos viendo que los kinesiólogos en el último año, cuando cursan la materia, que ven drenaje, ya hay varios que se dedican a hacer drenaje, hay hombres que se dedican a hacer drenaje, hay hombres que utilizan, kinesiólogos hombres que utilizan el drenaje en los postquirúrgicos de rodilla, en los postquirúrgicos de cadera, hay algunos ahora que se están dedicando al deporte y están teniendo como otra herramienta más el drenaje, porque el drenaje se puede utilizar en deporte, después de los grandes esfuerzos, cuando un corredor de maratón termina y tiene mucho dolor y se le hincha inmediatamente la pierna, a veces fisiológicamente se le reabsorbe y otras veces no, y nosotros haciendo un drenaje linfático podemos ayudar mucho al paciente en deporte. Sí, hay muchas áreas que se puede trabajar con el drenaje linfático que va más allá de la celulitis. Después, el linfedema y en la parte de la fisioterapia, a partir del método Leduc se incorpora la presoterapia secuencial. Entonces decimos que de la fisioterapia podemos incorporar la presoterapia secuencial, que es una compresión que se hace distal a proximal, en un promedio también de 30 a 40 milímetros de mercurio. Salvo los casos de linfedemas muy grandes y fibrosados, por ahí la presión se utiliza más. Hay escuelas como en el caso del EDUC, o las técnicas como el del doctor Sciucci, que lo utilizan con muchísimos resultados, con mucha evidencia clínica. Y después, desde el método Godoy, lo que propone es la utilización de lo que se llama el drenaje mecánico. También es como es un elemento externo, lo ponemos dentro de la fisioterapia, que lo que hace es hacer una movilización pasiva de las bombas de impulso aspirativa para estimular la circulación de retorno linfática, la circulación linfática profunda. Dos formas de utilizar la fisioterapia diferentes, una a través de la compresión de la presión de aire, que es la presoterapia secuencial, y la otra que es la movilización pasiva de bombas musculares. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No, puede seguir porque tenemos que encerrarlo aquí un poquito. Bueno, entonces, ahí les dejo para que se puedan comunicar si tienen alguna duda conmigo. Yo no conté al principio, pero mi capacitación primero fue de Boder, después trabajé muchos años con la técnica de Foldi, y desde hace más de 10 años que trabajo con la técnica Godoy, con la cual junto a la otra colega María de los Ángeles Arias somos instructoras y representantes del método en la Argentina. Y tenemos la posibilidad, 10 años fuimos a la clínica a ver cómo se hace el tratamiento, cómo se hace una investigación científica, cómo se trabaja la elefantiasis. Y el año pasado, que formé parte del comité científico del Congreso Mundial de Linfología, es como que me permitió darme cuenta de esto de que tenemos que abrirnos, que no hay una sola técnica para una sola cosa, que el fisioterapeuta se tiene que capacitar, que terapias manuales no es solamente masaje, que el linfedema no solamente es drenaje linfático manual. Yo puedo hacer un drenaje linfático manual para reducir el volumen. ¿Y con eso ya está? No, porque al paciente, si no lo sé hacer yo, lo puedo derivar para que haga reeducación postural, para que tenga una buena marcha, para que tenga una buena movilidad articular, porque puede haber otras técnicas como la de Rolfing que le van a facilitar la movilización,
o si generalmente un paciente con linfedema tiene otra problemática, generalmente están con sobrepeso, entonces también tienen dificultad para mover su cuerpo, entonces uno lo puede, y tienen dolores, y uno lo puede orientar a que hagan osteopatía, que hagan pol, que hagan pilates terapéutico. Hay infinidad de cosas que hoy tenemos para apoyarnos en el tratamiento de linfedema y acoplar con el drenaje linfático manual, ¿no? Muy bien. Sí. Y después en la parte de fisioterapia, en este momento hay investigaciones que se están haciendo de colegas con las ondas de choque. En la parte de fibrosis, no para Muy trabajar el buenos linfedema. resultados, sí, de ondas de choque en asociación, sí. Sí, está habiendo muchos resultados hasta ahora, los que están juntando como evidencia científica, clínica para después formar los trabajos científicos. Está dando mucho resultado la onda de choque en la zona de fibrosis en linfedemas de grado 2 o grado 3. Entonces, también es una cosa que uno tiene que esperar los resultados, pero hay que ver que las evidencias clínicas están. Después uno puede decidir si lo quiere utilizar o si lo puede utilizar o no, pero también está. Después hay otras técnicas que proponen el uso del ultrasonido, el uso de la magneto, el uso de la electroporación. Hay infinidad, o sea que tenemos un amplio campo para trabajar. De todas maneras, para cerrar esta charla, el drenaje linfático manual es Solamente una pregunta, otra pregunta que Sí. hicieron en otra transmisión. Sí. ¿Cuántas sesiones más o menos del drenaje linfático manual? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cómo es su tratamiento con sus pacientes? La cantidad de sesiones depende de qué patología vas a atender. ¿Ah? Un linfedema es una enfermedad crónica y evolutiva en el tiempo. O sea que el paciente puede tener periodos de mantenimiento, pero siempre tiene que volver a un control con el fisioterapeuta. O sea que el tiempo de duración va a depender de la patología que voy a tratar, de las posibilidades que tiene el paciente de hacerse el tratamiento. La cantidad de sesiones que yo voy a hacer semanal, sí, tengo que tener un mínimo de 2 veces por semana. En un primer momento, cuando yo realizo el drenaje linfático manual, yo trabajo con las manos sobre la piel y estoy tratando de estimular un sistema que está a nivel de la dermis. Entonces necesito tener una continuidad en el estímulo para que realmente responda. Entonces necesito hacerlo mínimo 2 veces por semana y un mínimo de 6 a 8 sesiones, o sea, 3, 4 semanas. Por eso hay tratamientos que se llaman, en la terapia descongestiva compleja, hablan de un mes de tratamiento. En el mínimo, en el caso del método Godoy, se habla en la clínica, de un tratamiento intensivo de 5 días todos los días. Va a influir mucho en las posibilidades de uno y del paciente, pero tenemos que pensar en un mínimo de 2 veces por semana, alrededor de 6 a 8 sesiones para hacer un estímulo sobre el organismo del paciente. Después, el otro es el tema de los medios de compresión. Depende de cuál sea el grado del linfedema que voy a trabajar, pero siempre el medio de compresión se coloca en esas primeras sesiones y al paciente hay que ir de a poquito enseñándole, pero tiene que estar de 24 a 48 horas con el vendaje multicapa puesto. Y ahí estamos a veces con una lucha, porque el paciente llega a su casa y el otro día se le quiere bañar y se saca todo. Entonces todo depende de cómo uno pueda manejar al paciente o el paciente quiera, ¿no? El paciente del linfedema es un paciente muy particular. Eso No, es muy particular, ¿no? claro, sí, Es sí, muy particular, cuestiones sí, sí. como... Vos fíjate que una paciente que se hace una lipoaspiración, ¿cuánto tiempo tiene una faja puesta? 30 días. sí. Y no pueden respirar porque la aprietan de todos lados y la tienen hasta acá arriba, si hacen la parte de muslo y cintura, abdomen. Y sin embargo se lo bancan los 30 días apretada con esa faja. Y sin embargo cuando van a hacer un linfedema y vos le pones un vendaje multicapa, decís, tiene que dejárselo 24 horas. No, me tengo que bañar. ¿Cómo me baño? No me puedo bañar, te dicen. Entonces, es todo no sé, hay que ser muy creativo con el paciente del linfedema para poder estimularlo, porque después uno también, el fracaso del paciente, pero también uno siente que fracasa cuando no puede acompañar al paciente con el tratamiento.
Bueno, no sé Tengo si que alguna solamente agradecer, Graciela, por todo el conocimiento que está Gracias, hoy repasando a nosotros. Muchas gracias muchas por gracias. todo, por la segunda vez con nosotras, pero ahora en YouTube. Oh, qué bello. Sí, un placer estar en el YouTube. Muchas gracias por la invitación. Siempre estoy abierta para la que me quieran consultar o me quieran preguntar. Me parece que el fisioterapeuta hoy, en cuarentena, tiene muchas opciones en las redes sociales para escuchar. Algunas le van a gustar, otras no, pero está bueno para pensar y también para formarnos, porque se trata de eso. Para ser mejores profesionales de la salud tenemos que tener una buena capacitación. Muy bien. Bueno, te agradezco Perfecto. muchísimo, Muy un beso, lindo. saludos para todos y nos Besos, vemos en salud. cualquier momento. Bueno, Hasta luego, muchas hasta gracias. breve. Por favor. Gracias. Besos. Besos.